Hola y bienvenidos a un nuevo video para Asperos Geek. Hoy vamos a aprender a construir una gráfica de barras interactiva mediante la cual podemos resaltar un sector particular de la misma. Adicionalmente, nota que dependiendo de lo que estemos seleccionando nosotros como usuarios, trimestre 1, 2, 3 y 4, pues van a cambiar los valores de las etiquetas. Si quieres aprender a hacer esta gráfica dinámica, por favor acompáñame y lo hacemos juntos. Para este ejemplo, yo voy a disponer de las ventas de un año completo, por lo tanto vamos a listar los 12 meses del año y por aquí vamos a poner las ventas. Voy a utilizar la función aleatorio entre para obtener la data que queremos graficar. En tu caso, pues podrás utilizar los datos de tu negocio o el ejemplo con el que quieras trabajar. Bien, en la gráfica lo que tenemos son dos elementos importantes. Pues primero, una gráfica de barras y segundo, unos botones de opción para que el usuario vaya seleccionando los datos que quiere resaltar. Yo los agrupé por trimestre, pero tú lo podrías agrupar de la manera como lo veas más conveniente. Entonces, como en mi ejemplo lo voy a hacer por trimestre, pues es lo que tengo que hacer acá. A cada uno de los meses les voy a asignar el trimestre respectivo. Lo hacemos muy rápidamente y el cuarto trimestre. Lo que sigue ahora es insertar una gráfica de barras. Venimos al menú insertar, venimos a las gráficas de barra y seleccionamos esta primera opción. Hecho esto, pues en la gráfica yo tengo los nombres de los meses acortados. Vamos a hacer eso mismo. Esto para mejorar la visualización de los datos. Recuerda que es muy importante que tu usuario centre su atención en los datos relevantes. Y este espacio que queda acá, pues no es lo mejor. Eso lo hacemos utilizando la función izquierda, trayendo los tres primeros elementos del mes y concatenándolo con un punto. Si tú de pronto estás interesado en entender cómo funciona mejor la función izquierda y la función concatenar, por aquí en la parte superior te voy a dejar una lista de reproducción que tenemos en Asperos Geek explicando las principales fórmulas y funciones de Excel. Como lo hemos hecho en otras gráficas que tenemos en Asperos Geek, pues vamos a modificar la selección de los datos. Esto lo hacemos dando clic derecho a la gráfica, seleccionar datos, venimos a la opción de editar y vamos a cambiar los elementos del eje X. De esta manera pues se ven muchísimo mejor. Lo que sigue ahora pues es la creación de los botones de opción. Eso lo hacemos viniendo a la barra herramientas programador, al menú insertar y vamos a escoger esta opción que corresponde a un botón de opción. Le damos clic, lo insertamos por acá arriba y este botón de opción le vamos a modificar el nombre que se llamará trimestre 1. Vamos a cortar un poco el tamaño para que ocupe apenas el espacio necesario y vamos a modificar las opciones de este botón. Le damos clic derecho, formato control. Lo primero que nos pregunta Excel es con qué celda queremos vincular la selección de este elemento. Yo le voy a decir que lo vincule con esta celda D3, perdón, con la celda D4. Y le voy a poner sombreado 3D, solamente un tema estético, no cambia para nada el ejemplo. Y le damos a aceptar. Noten lo que va a pasar ahora. Cuando el usuario seleccione esta opción, aquí va a aparecer el número 1, dado que esta fue la celda que vinculamos con este elemento. Cuando el usuario ya no tenga activo este elemento, pues aquí aparecerá vacío. Lo que vamos a hacer ahora es que necesitamos insertar 4 de estos elementos porque en mi ejemplo yo estoy trabajando con 4 trimestres. Seleccionamos la forma, le damos control C y control V y le cambiamos el texto. Este sería el trimestre 2. Noten lo que va a pasar ahora. Cuando yo seleccione este trimestre 2, este valor va a cambiar. Dado que los elementos de opciones son excluyentes, quiere decir que o se tiene seleccionado el uno o el otro, pero no los dos. Cada vez que yo modifique la selección, pues esta celda va a cambiar. Vamos entonces ahora a tomar el elemento 2, control C y control V y creamos el elemento 3. Nuevamente damos control V y vamos a crear finalmente el elemento 4 o trimestre 4. Como lo mencioné hace un momento, en la medida que yo cambie
la opción, pues esta celda va a ir cambiando. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Ustedes notarán que los datos de la gráfica están variando y esto es debido a que yo utilicé aleatorio entre para obtener los datos del ejemplo. No tiene nada que ver con la elección que yo haga aquí. De hecho, voy a pegar estos datos como valores para que ustedes vean que los cambios en estos elementos de opción no modifican la gráfica. Y vamos a dejar estos datos por ahora fijos para trabajar en el ejemplo. Dado que ya tenemos aquí el trimestre que el usuario seleccionó, lo que necesitamos es definir que vamos a graficar solamente este trimestre. Para ello, vamos a poner aquí una columna que se llama selección de usuario y vamos a aplicar la siguiente función. Decimos que si este número de trimestre es igual a la selección de trimestre del usuario, y esta selección de trimestre del usuario la vamos a asegurar con F4 porque siempre vamos a estar apuntando a esta celda que corresponde a la elección del usuario. Punto y coma, le decimos que si este trimestre es igual a lo que seleccionó el usuario, entonces grafique el dato o traiga el dato de las ventas de este mes. De lo contrario, que corresponde al argumento valor si falso, vamos a introducir la función not, que arroja como resultado un ND. Si tú estás interesado en conocer más de la función sí y de la función not, nuevamente te recuerdo que tenemos en Asperos Geek una lista de reproducción de funciones en Excel. Te recomiendo que la visites. Damos Enter y Control V. Como pueden observar, lo que tenemos ahora es que dado que aquí el usuario tiene seleccionado el trimestre 4, que corresponde a este botón de opción, pues únicamente se están trayendo en la columna selección de usuario los valores del trimestre 4. Si yo cambio la selección por el trimestre 1, lo que va a pasar en la selección de usuario es que dado que este 1, que fue lo que el usuario seleccionó, es igual al trimestre 1, en consecuencia se están trayendo los datos de este trimestre. Ahora, ¿qué necesitamos? Vincular esta columna a la gráfica que creamos hace un momento. Para ello, le damos clic derecho a la gráfica, venimos a la opción seleccionar datos, vamos a agregar una nueva serie, seleccionamos el campo de nombre de la serie, la vamos a llamar selección de usuario, y en los valores de la serie escogemos todo el rango de datos que en mi ejemplo corresponde a los 12 meses del año. Le damos aceptar. Ahora, como aquí cambió el valor del eje X solamente por un tema de estética, yo lo voy a dar editar y voy a seleccionar nuevamente los valores de los meses acortados o abreviados. Le damos a aceptar y aceptar. Perfecto, ya tenemos entonces en una sola gráfica los valores de todo el año y resaltando los meses del trimestre que el usuario haya seleccionado. Pero como lo que necesitamos es que la selección del usuario se superponga a los valores del año, pues entonces vamos a hacer ese pequeño ajuste en la gráfica. Ah, olvidé mencionarlo. En mi ejemplo yo tomé unas ventas muy parecidas al año 2020, teniendo en cuenta que el primer trimestre donde no hubo pandemia, las ventas fueron mejores y durante el segundo trimestre las ventas fueron mucho más bajas, pues debido a los diferentes aislamientos que tuvimos en Latinoamérica y en el mundo. Bien, necesitamos entonces que la gráfica o los valores del trimestre seleccionado por el usuario se superpongan a la gráfica principal. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Seleccionamos cualquiera de las barras de la gráfica, venimos al menú diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico y vamos a seleccionar en cualquiera de las dos, no importa en cuál, la opción de gráficos de columnas apiladas. Le damos a aceptar y lo que sí necesitamos hacer es enviar algunos de los valores al eje secundario. En mi caso voy a enviar al eje secundario la selección del usuario. Le doy clic acá en esta casilla de verificación. Aquí en la previsualización de Excel ya podemos ver el cambio. Noten qué pasa cuando yo lo quito. Y ahora que lo voy a poner, pues se superponen las gráficas, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, repito, primero modificamos los valores a columnas apiladas y después pasamos la columna selección de usuario al eje secundario. Le damos a aceptar, ya quedó el cambio. Vamos a hacer estas gráficas un poco más anchas, perdón, las barras más anchas. Las seleccionamos, le damos control 1 y acá donde dice ancho del rango, en este icono,
le vamos a dar en mi ejemplo un 60% y Enter. Hacemos lo mismo con las gráficas de color naranja que corresponden a la selección del usuario. Le damos clic, venimos a este icono de opciones de serie y en el ancho del rango le decimos que 60 para que queden del mismo tamaño. Lo que sigue ahora pues es cambiar el color. Yo seleccioné un rojo, entonces es lo que voy a hacer. Y a las que están de tono azul, yo les voy a poner un relleno sólido azul, pero les va a poner un efecto de transparencia del 20%. Perfecto. Ya de hecho, hasta aquí tenemos lo que necesitábamos en un principio. Cuando el usuario seleccione el trimestre, pues se va a modificar el valor o la visualización en la gráfica. Aquí terminamos el ejemplo y lo que voy a hacer ahora es todo un tema de estética a la visualización del informe. Entonces vamos a poner esto un poco más pequeño, lo mismo que los nombres de los meses. Vamos a bajar el tamaño del área de la gráfica hasta acá. Venimos a las opciones de diseño gráfico, teniendo el gráfico seleccionado, agregar elemento. Vamos a agregarle líneas de cuadrículas verticales. Seleccionamos las gráficas, le damos control 1 teniendo seleccionadas las líneas. Línea sólida, les vamos a cambiar de color a este gris claro. Les vamos a poner de 0.5 de tamaño y las vamos a poner punteadas. Hacemos lo mismo para las líneas horizontales. Le ponemos este tono de gris, les ponemos 0.5 de tamaño y las definimos como punteadas. Muy bien. Vamos ahora a seleccionar los 4 elementos de opción. La selección la hice con clic derecho. Venimos a formato de forma, alinear y los vamos a alinear horizontalmente. Noten que ahora todos quedaron derechos o en la misma línea horizontal. Ahora los voy a agrupar y teniéndolos agrupados los selecciono y los muevo por aquí. Voy a bajarle el tamaño a estos números y los voy a poner de color blanco para que el usuario no los visualice. Estos números correspondían a los valores del eje secundario. Perfecto. Teniendo esto, doy clic derecho para seleccionar este grupo de iconos y, perdón, no lo hice, clic derecho y voy a ajustar el 4 para que termine perfectamente alineado con esta línea. Hecho esto, pues vamos a venir al menú insertar texto, cuadro de texto, lo voy a poner por acá y a este le llamaré ventas del año. Lo seleccionamos, vamos a ponerle un color azul porque es el color principal que estoy utilizando para el ejemplo. Desde luego tú puedes ajustar esto a los colores corporativos que manejes en tu compañía o los colores que prefieras. Manteniendo seleccionado este icono, venimos al formato de forma, le decimos que sin relleno y que sin contorno. Hecho esto, creo que puedo bajar un poco más esto por aquí y dejar alineado ventas con el valor del eje Y. También puedo hacerlas un poco más grande este título y voy a bajar el tamaño, o mejor, este grupo de iconos para que se alinee con el título. Ahora voy a quitar las líneas de cuadrícula de la gráfica y los datos auxiliares, estos se los he mencionado en muchos de los ejemplos que hemos trabajado en esta serie de video de gráficas en Excel, que aprovecho el momento para contarles que en Asperos Geek tenemos más de 15, 20 ejemplos o videotutoriales de visualización y creación de gráficas en Excel. Por lo que también aprovecho la oportunidad para que conozcas el canal, para que te suscribas y para que en los comentarios pues nos dejes cualquier aporte u observación que tengas para aprender en la mejora de la visualización de gráficas. También, como te lo mencioné, pues tenemos una lista de reproducción dedicada a las funciones y fórmulas en Excel. Así que no esperes más, te harías un gran favor suscribiéndote al canal porque es darte la oportunidad de aprender y a nosotros desde luego también nos harías un inmenso favor si te suscribes y nos acompañas en este reto que estamos emprendiendo. Como se los había mencionado en otros videos, pues hay que ocultar una serie de elementos que son auxiliares para el ejemplo y que el usuario no necesita ver. Entonces, por ejemplo, vamos a poner en negrilla estos datos, los vamos a centrar y como se los mencioné, los datos que no queremos que el usuario vea porque son datos auxiliares para la gráfica, los voy a poner en tono blanco. Movemos la gráfica por acá, perdonen.
movemos la gráfica y los elementos que la acompañan. Un poco hacia acá. Y vamos a ajustar esta tabla la vamos a poner en un formato un poco más agradable a la vista. Perfecto. Lo que nos queda es ajustar el borde de la gráfica para que sea de manera circular. Esto lo vamos a hacer seleccionando la gráfica, damos control 1 y aquí en esta opción venimos a la parte inferior y le decimos que esquinas redondeadas adicionalmente, como en el ejemplo, le voy a poner efecto de sombra, este primero. Y vamos a cortar esto por acá, vamos a ponerle un título, comportamiento de ventas del año 2020. Y finalmente pues haremos esto un poco más grande. Perfecto, hemos terminado de construir una gráfica dinámica para que el usuario pueda escoger los elementos que quiere resaltar en la misma. Hay una parte adicional que está pendiente y es la construcción de estos elementos o de estas etiquetas de datos que se llaman o que componen un dashboard. Pero el video ya está un poco largo, por lo que te voy a pedir que si deseas aprender a construir estos elementos dinámicos en Excel para hacer un dashboard, que por favor no lo hagas saber en las cajas de comentarios. Y pues si estás interesado en aprender a construir esto y lo escribes en la caja de comentarios, pues estaremos liberando un nuevo video explicando estos elementos de las gráficas. Por tu tiempo, muchas gracias.